Sí, todo bien, Nicolás, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a la clase. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes al menos dos ejemplos más de lo que veníamos hablando, que era el círculo de Moll, para ya en la clase de mañana poder entregarles la tarea, ¿cierto? La tarea, entre comillas, tarea a prueba, que van a tener tiempo para poder entregarla, ¿ok? Así que vamos con estos ejemplos del círculo de Moll. Voy a compartir pantalla y recuerden que la manera en la que estamos presentando el círculo es a través del uso, bueno, en este caso la plataforma GeoGebra. Ustedes también pueden usar otras plataformas, la que a ustedes más les acomode. A mí en este caso me ayuda mucho esta. Acá donde aparecen descargas, recuerden que podemos entrar a GeoGebra Clásico 6 y podemos iniciar ahí una applet cualquiera, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, mientras se carga, estamos entonces en esto, en esfuerzos combinados, y vamos a ver algunos ejemplos, dos ejemplos en particular de este tema. Entonces ahí se nos presentan los esfuerzos iniciales que están actuando sobre este pedazo de elemento. Recuerden que el cuadradito representa un pedazo del elemento que puede ser una máquina, una roca, un cuerpo cualquiera sobre el cual están actuando diferentes esfuerzos. Y en este caso, bueno, vemos que está el esfuerzo en X, el tau XY y el sigma Y. Lo primero que debemos definir, recuerden, lo primero que se hacía era, definimos el par de puntos, definimos los puntos que nos permitirán formar el círculo. Eso es lo primero que hacemos. Entonces hablamos de un punto 1 y hablamos de un punto 2. El punto 1 es aquel punto que está formado por el sigma X, tau XY. El punto 2 es el que está formado por sigma Y menos, o sea, eso quedó como, es menos tau XY. O tau IX, que es la misma nomenclatura, ¿ya? Depende de la bibliografía que uno consulte, es eso, o también puede ser tau IX. Es exactamente igual, la lógica. Pero es el negativo del tau XY. Bueno, entonces miramos nuestros esfuerzos principales y observamos que el sigma X vale menos 120 megapascales porque es de compresión, entonces aquí anotamos menos 120, y el tau XY está haciendo girar esto en contra de la manecilla del reloj, y cuando eso ocurre, recuerden que lo habíamos definido que iba a ser negativo. Recuerden que el tau XY, si produce una rotación del elemento en ese sentido, establecíamos que era negativo, y si produce una rotación a favor de la manecilla del reloj mecánico, decíamos que era positivo. Entonces en este caso tenemos nuestro primer punto que está enmarcado por la coordenada, por el punto, perdón, de las coordenadas menos 120 y menos 80. Luego, el sigma I es de 180 megapascales y es positivo porque es de tensión. Pero ahora tenemos que anotar el menos tau XY. Si originalmente era negativo, después pasa a ser positivo. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es definir los puntos que tenemos con nuestros esfuerzos iniciales. Cabe recordar que si uno de estos esfuerzos no está, significa que es cero. Entonces se le asigna el cero simplemente. Y con eso, nosotros tenemos que irnos ahora a aquella plataforma o software que vamos a utilizar para formar el círculo. E incluso puede ser papel milimetrado. No hay ningún problema. Eso sí, si utilizamos papel milimetrado, tienen que generar una buena escala, ¿ya? Así que pueden hacer el círculo o usando Excel, o usando GeoGebra, o usando simplemente papel milimetrado en una buena escala, etc. Entonces nos vamos acá a GeoGebra, y lo primero que vamos a hacer, voy a ir a agregar un texto, ¿cierto? Que aquí se agrega el texto, para definir los puntos que estamos formando. Entonces el punto 1, dijimos que iba a ser menos 120,80, menos 80, ¿cierto? Ese era el punto. Y luego vamos a tener un punto 2, y ese punto 2 es
180,80. Lo primero que vamos a escribir aquí en este texto, simplemente para tener referencia de los puntos que estamos formando. Entonces nos venimos acá donde dice entrada y formamos ese punto. Recuerden que el punto 1, le vamos a llamar el punto A, entonces eso va a ser igual a A, mayúscula, y el punto 2 le vamos a llamar B, así que esto va a ser igual a B. Ahí nos movemos aquí entonces a la donde dice entrada y asignamos el punto y lo escribimos tal cual como está ahí en el texto. A igual, abrimos paréntesis, menos 120, menos 80. Y ahí tenemos nuestro primer punto. Recuerden que no va a aparecer. Ahora, ¿por qué no va a aparecer? Porque la escala está de 1 en 1. Si nosotros achicamos la escala, ojo que tenemos que ir cambiando el texto, vamos a ir adecuando la escala hasta que podamos ver el punto aparecer. Y ahí apareció el punto. Ahí está el punto A y ahí la escala, la misma plataforma adecua a la escala. Luego voy a ingresar el segundo punto, el punto B, que va a ser igual a, abro paréntesis, 180,80. Y ahí aparece el segundo punto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un gráfico, ya tenemos los dos puntos. Fíjense que de acuerdo a la clase anterior, estos par de puntos están formando una línea que va hacia arriba, ¿cierto? Va hacia arriba. Bien, entonces, ahora trazamos un segmento y para ello nos vamos aquí, donde aparecen esos dos puntitos, un segmento que une el punto A con el punto B. Y ahí está el segmento AB. Y recuerden que lo que hacíamos ahora es ver cuál es la intersección de esta recta con el eje X. Recuerden que en el eje X estaría el sigma y en el eje vertical estaría el tau. Esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Entonces agrandamos un poquito, nos acercamos para ver aproximadamente dónde está el corte. ¿Dónde corta? Y ahí está, entonces ahí lo que hacíamos en la clase anterior era colocar una intersección. Entonces nos posicionábamos ahí y colocábamos la intersección. Y la intersección me marca que es en el 30 para el eje X. Entonces con eso, ¿qué estamos encontrando? Cuando dijimos que era 30, lo achico, y el 30 era el sigma promedio. Entonces aquí vamos a colocar sigma promedio. Esto está en megapascales, tenemos 30 megapascales. Y ahí encontramos ese valor, el sigma promedio, que ahí está en el centro del círculo. Una vez que ya encontramos el sigma promedio, que es el centro, desde ese punto ahora podemos formar el círculo. Entonces nos venimos aquí a esta herramienta donde aparece el círculo, seleccionamos circunferencia, centro y punto, hacemos clic sobre ella, nos posicionamos en el centro, que es la intersección, y nos movemos hacia, hacemos clic, aparece el círculo, nos movemos hacia el otro, a los puntos de extremo, y hacemos otro clic, y ahí queda formado el círculo. Ahí tenemos el círculo de Mohr. Luego, ¿qué tenemos que encontrar? Bueno, tenemos que encontrar el sigma máximo y el sigma mínimo, que vendrían siendo el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo normal mínimo. Si achicamos entonces, perdón, si agrandamos, nos vamos hacia la intersección con el eje X nuevamente, para ver qué valor tenemos por ahí. Y ahí tenemos 200, por lo tanto ahí encontramos el valor del sigma máximo. Entonces nos venimos acá, hacemos doble clic y colocamos acá que tenemos un sigma máximo de, dijimos, 200 megapascales. Y ahí ya tenemos el sigma máximo. Ahora nuevamente agrandamos para irnos a la parte negativa, donde vamos a encontrar el sigma mínimo. Nuevamente nos vamos a intersección y trazamos ahí la intersección, que sería el punto E, que dice que es menos 140. Nuevamente seleccionamos la flecha. Recuerden que siempre que utilizamos una instrucción en Applet de GeoGebra, tenemos que volver a la flecha para no generar más de lo mismo. Entonces aquí colocamos el sigma mínimo, que vale menos 140 megapascales. Ahí está el sigma mínimo.
Bien, entonces ahí tenemos ya todo lo que da en el eje principal, ¿cierto? El sigma máximo, el sigma mínimo. ¿Qué es lo que nos faltaría ahora? Encontrar el tau xi. Y el tau xi corresponde al radio, ¿cierto? Al radio que hay desde el círculo en el eje vertical. Entonces, para ello, lo que yo acostumbro a hacer es desde el centro trazar, voy a achicar un poquito para que quede ahí, trazar una recta. Entonces me voy acá al segundo punto donde saqué el segmento, aquí dice recta, y selecciono una recta que pase por el centro del círculo y lo trazamos, ¿cierto? De manera que quede ahí con el perímetro del círculo. Y ahí ya puse esa recta. Se supone que ahí la recta está pasando por la parte más alta de del círculo, ¿cierto? Y al pasar por el centro. Y se marca el radio. Entonces ahora nuevamente selecciono una recta. Esta recta va a pasar por este punto, pero ahora la voy a intersectar aquí con el eje con el eje vertical, ahí, y aparece el punto G. Y el punto G, déjenme ver si esto lo puedo posicionar mejor, porque ahí está. Vamos a agrandar un poquito. Un poquito más abajo. Ahí sí está sobre la línea. 170. A veces hay que ¿cómo se llama? Como vieron ahora, ajustarlo para que quede lo más bien posible. Entonces el punto G nos marca que es 170 y ese vendría siendo el tau máximo. Entonces hacemos doble clic sobre esto, apretamos un enter y colocamos tau máximo. Y dijimos que eran 170 megapascales. Y finalmente lo que nos faltaría es encontrar el ángulo que se forma con respecto a aquí entre el punto centro, el punto D y esta B, que es la línea que nos permitió formar el círculo. Entonces para encontrar ese ángulo nos venimos aquí a este símbolo, a este apartado, y ahí dice ángulo y ángulo. Y seleccionamos el punto D, después seleccionamos el punto C, hacemos clic sobre ellos y después hacemos clic sobre el punto D. Y ahí el mismo GeoGebra me marca el ángulo que estoy buscando. Oye, esta plataforma es maravillosa. Ahí está, 28,07 grados. Entonces ese es el ángulo que está ahí. ¿Qué cosa? Perdón. La plataforma. Es GeoGebra. Estamos trabajando aquí en GeoGebra. Uno coloca geogebra.com y esta es la página principal. Te vas aquí a descargas y puedes trabajar aquí en el GeoGebra clásico. Apretas inicio y te va a llevar a esta primera plataforma para poder hacer el círculo de modo. ¿Bien? Ya. Bueno, y este ángulo entonces es el ángulo... A ver, voy a hacer algo, denme un segundito para mostrarles una diferencia. Voy a ir a la clase anterior. A ver si se carga esto, a veces no se carga. No se ve, pero si se demora mucho. Denme un segundito. Aquí. Acá. Y... déjenme encontrar la clase de la semana pasada. Aquí está. Vespertino. Bien, la clase pasada, miren cómo quedó. Quiero ver la diferencia, ¿cierto? Bueno, nos dio el mismo, nos dio la misma, no vamos a poder ver la diferencia porque el círculo tiene el mismo ángulo. Espero que el otro tenga el ángulo hacia abajo, ¿ya? Bueno, aquí, si recordamos, cuando el ángulo queda sobre el eje X, ¿sí? Sobre el eje X, el punto, a ver, hay que fijarse en
en el punto A, ¿cierto? Porque acá, fíjense que el punto A quedó acá arriba. Acá está el punto 1, está en el primer cuadrante, por decirlo. Pero en este ejemplo, el punto A, el punto 1, como podemos apreciar acá, está en el tercer cuadrante, por decirlo en el plano tau sigma, ¿cierto? Está en ese lugar. Entonces, en rigor, fíjense en lo que va a ocurrir acá. Vamos a medir el ángulo que hay entre E, que hay entre C y que hay entre A. Nos da el mismo ángulo, ¿cierto? Nos da 28,07 grados. Pero cuando el punto A está en este primer cuadrante, y además el tau xi hace que el elemento gire hacia, inicialmente, en contra de las manecillas del reloj, la respuesta que tenemos que dar es del eje principal, queda sobre el eje X. Porque si vemos la clase anterior, la respuesta que dimos al círculo quedó hacia abajo. Quedó hacia abajo. ¿Por qué quedó hacia abajo el eje principal? Porque primero el punto A estaba en el primer cuadrante y segundo, el tau xi es positivo, es decir, hace que el cuerpo tienda a girar a favor de las manecillas del reloj mecánico. Entonces, este es el que manda en el cómo expresamos el eje principal. En rigor, si el tau xi es positivo, en el punto 1, significa que el eje principal va a quedar hacia abajo. Ese va a ser el eje principal. Pero como en este caso, primero, el tau xi es negativo, es decir, hace que el cuerpo gire en el otro sentido, y el punto A quedó en el tercer y cuarto cuadrante, significa que, perdón, el tercer cuadrante significa que la respuesta del tau xi tiene que quedar hacia arriba. ¿Ya? No va a quedar de esta manera, así el eje principal, sino que el eje principal va a ir en el otro lado, hacia arriba. Así que hay que tener cuidado con la manera en que uno va a presentar la respuesta. Bien, entonces dejamos esto, lo vamos a dejar por aquí, le vamos a sacar un pantallazo y lo vamos a pegar acá entonces en el círculo. Ahí está el círculo de Moore. Vamos a recortar un poquito esto para que no se vea. Ahí. Entonces ahí lo van a tener ustedes, ese es el círculo de Moore, y ahora tenemos que dar la respuesta. Entonces lo segundo que se da acá, finalmente ya que el círculo está en la otra lámina, tenemos que dar la respuesta final a cómo están entonces estos esfuerzos finales actuando sobre el elemento. Entonces trazamos el eje horizontal inicialmente, ahí está el eje X, y respecto de ese eje, el tau xi inicial hace que el cuerpo tienda a girar en contra de la manecillas del reloj mecánico, por lo tanto tenemos esa línea de acción, o sea, va a subir, y este pasa a ser el eje principal. Y ese eje principal está en el ángulo, ¿cierto? Que es de 28,07 grados. Y ese 28,07 es 2 veces el ángulo principal. Recuerden que definimos que 2 veces el ángulo es 28,07 grados. Entonces el ángulo es 28,07 grados dividido en 2. Así que el 28,07 lo dividimos en 2 y eso nos da 14,034. 35. Y ese es el ángulo que define el eje principal, medido desde el eje X positivo hacia arriba. Así que aquí tenemos 14,03 grados. Y en este eje entonces dibujamos los esfuerzos principales. Y los esfuerzos principales son el sigma máximo, que son 200 megapascales, que va en el eje principal, y es positivo, así que es de tensión. Y luego, y fíjense, de compresión pasó a ser de tensión,
Y luego el sigma mínimo, que es de menos 140 megapascales, y ese va acá arriba, que es el sigma I, que es de compresión. Entonces aquí tenemos tensión en el eje principal y acá tenemos compresión. Y hacia el otro lado entonces iría la otra respuesta que tenemos que dar, ¿cierto? Que es el eje secundario. Y el eje secundario entonces tiene que formar 45 grados. Entonces 45 menos 14.035 nos da 30,965. Y ese vendría siendo el ángulo que va a formar el eje secundario, pero hacia abajo. Entonces aquí, no. Servía esa, vamos a borrarla. Esta es la línea del eje secundario. Y en el eje secundario, bueno, dibujamos nuevamente el elemento. En el elemento, en el eje secundario, van los valores del sigma promedio, y en este caso el sigma promedio es positivo, porque también puede ser negativo, y al ser positivo significa que es de tensión, entonces viene así. Y ese sigma promedio dijimos que eran 30 megapascales. Y se dibuja el tau. Y el tau, bueno, en este caso medio positivo, que son 170 megapascales, entonces aquí tendría que venir para acá, para hacia acá, hacia la otra rotación. Estaría el sigma promedio, que esto viene hacia acá, y esta viene hacia arriba. Y ahí tenemos entonces el sigma promedio con los valores de tau. Y esas son las dos respuestas que se tienen que dar. Cómo finalmente queda actuando el eje principal y el eje secundario. Bien, entonces ahí tenemos el primer ejemplo del círculo de Moore. Vamos a este segundo ejemplo. Entonces en este segundo ejemplo lo primero que tenemos que hacer es formar los puntos para el círculo. Y entonces el punto 1, que va a ser igual al punto A en GeoGebra, y el punto 2, que va a ser igual al punto B, vamos a ver dónde queda. El punto A es sigma x, tau xi, entonces el sigma x es menos 30, y el tau xi es 40 positivo, porque habíamos definido que en ese sentido era positivo. Y el otro es de tensión, por lo tanto es 20, menos 40. Así que venimos acá ahora al círculo de Moore. Nuevamente voy a borrar todo esto. Para borrar simplemente uno se posiciona ahí y borra todo. Ahí. Entonces voy a ingresar nuevamente un texto, me posiciono ahí y voy a ingresar los puntos A. El punto A dijimos que era menos 30,40. Luego el punto B dijimos que iba a ser igual a, el punto B era 20, menos 40. Apretamos OK, me voy aquí a la flecha nuevamente y ahora ingreso el punto aquí en la entrada. Entonces A igual a menos 30,40. Ahí está ese punto. Y ahora ingreso el punto E, que va a ser igual a 20, menos 40. Ahí está el punto E. Entonces, movemos un poquito esto, lo agrandamos ahí. Miren los puntos como quedaron. El punto A ahora pasó a estar en el segundo cuadrante. Pasó a estar ahí, en ese cuadrante. Debido a la forma, ¿cierto?, que tiene esto, menos 30, 40, 20 y menos 40. Y bueno, ahora unimos con un segmento estos dos puntos desde A al punto B. Nos vamos a la flecha para que esto quede fijo. Fijamos la intersección, ya nos damos cuenta que por ahí está claro, entonces nos venimos acá a intersección y nos posicionamos en el punto con el eje X, ahí, y aparece que es menos 5.
Menos 5 es la intersección, o sea, el sigma promedio es negativo. ¿Se dan cuenta que el sigma promedio ahora es negativo? Y eso significa que el sigma promedio que pasó a ser ahora de compresión, que va hacia el elemento. Entonces aquí colocamos el primer dato, sigma promedio, que vale menos 5, y esto también está en megapascal, así que menos 5, menos 5 megapascal. Trazamos el círculo ahora, unimos el centro con el punto, y ahora vemos las intersecciones que tiene aquí con el eje X y con el otro eje X. Ahí. Entonces, ¿qué encontramos? Que el sigma, miren, vale menos 52,17 y el otro 42,17. No está justo en el 52, así que súper. Ya anotamos entonces esos valores. Sigma máximo. Menos 52,17 megapascales. Sigma mínimo. 42, no, al revés, 42,17. A ver, estoy. El sigma mínimo, lo estaba escribiendo al revés. El sigma mínimo es de menos 52,17 megapascales y el sigma máximo 2,17 megapascales. Nos falta el tau xi ahora. Trazamos dos rectas. Acá, aquí, recta. Una que va desde el centro hacia ahí. Y luego desde el punto. Está difícil, vamos a agrandarlo. Por ahí. Y estaríamos un poco. Ahí. Yo creo que ahí está. Entonces sería el punto G, que es 47,2 megapascales el tau xi. Entonces vamos ya al texto. 47,2 megapascales. Bien. Listo, entonces ahí tenemos nuestro valor, ¿cierto? Nuestros valores, perdón, de lo que nos arroja este círculo. Ahora bien, veamos qué es lo que encontramos entonces. Encontramos ahora que la línea viene hacia abajo, a diferencia del otro círculo que habíamos dibujado, que la línea va hacia arriba, ¿cierto? Entonces la pregunta que nos queda es ver qué ángulo tomamos, ¿cierto? ¿Qué ángulo consideramos para que ese ángulo sea el ángulo relacionado a 2θ? Entonces miren, en rigor, ¿de dónde sacamos la tangente, cierto? La tangente tendríamos que sacarla del triángulo que se forma hacia acá. Entonces el ángulo que tenemos que medir es este, con ese y ese. Pero fíjense que al hacerlo así, al marcar desde D a C a A, me dio el otro ángulo, ¿cierto? Me dio el ángulo completo por el otro lado. Entonces ese lo voy a eliminar porque no me sirve. Vamos a borrar, ahí en los tres puntitos borramos. Y ahora lo escribimos, pero lo escribimos así, desde A
hacia C y hacia D. Y ahí, fíjense, me dio el ángulo que estaba buscando. Entonces, el ángulo es de 57.29 grados. Y ese, o sea, 99 grados. Y ese recuerden que es 2 veces tau. Entonces vamos a colocar aquí que 2 veces sigma, 2 teta, o el ángulo, ¿cierto? Va a ser igual dijimos que era esto, 58 grados, 57,99. Bueno, eso lo vamos a dejar como 58 grados, ¿ya? 57,99, 58 grados. Así que ahí tenemos eso. Y por tanto, ¿qué es lo que observamos inicialmente? Que el gráfico hace que el tau vaya hacia acá, lo haga girar hacia abajo, por lo tanto, la respuesta es que vaya girando hacia abajo, como la primera oportunidad, así como lo dibujamos en la clase anterior. Así que ahora podemos dar la respuesta, pero antes copiamos esto, imprimimos pantalla y lo pegamos aquí. Vamos a recortarlo un poco. Bien, entonces damos la respuesta finalmente. Le voy a mostrar otra forma en que sea la respuesta. A veces la respuesta se puede dar en el mismo gráfico, ¿ya? Ahí está el eje X, ese es el eje X. Entonces ahora dibujamos el eje principal. El eje principal va hacia abajo. Ese es el eje principal. Entonces vamos a definir acá que este es el eje principal. Y sobre el mismo dibujo, por la misma línea aproximadamente, por aquí, pasando por ese punto, podemos definir el eje secundario. Esto también se acostumbra a hacer, ya también es una manera. Y la idea es que entre ellos dos formen 45, entonces sabemos que 2 teta es igual a 58 grados aproximadamente. Entonces si el 58 lo dividimos en 2, eso nos da 29 grados. Entonces el teta del ángulo principal vale 29 grados, esos 29 grados están hacia abajo. Y si a 45 le resto 29, eso me da 16. Entonces acá arriba tenemos 16 grados. Vamos a poner por este lado al elemento secundario y bueno, por aquí vamos a colocar al elemento para definir los sigmas primarios. Entonces, en el principal va el sigma mínimo, que es 52,17, que es negativo, por lo tanto es de compresión. Esto está en KSI, me equivoqué de unidad de medida, esto es KSI. No me había dado cuenta, pensé que estaba en megapascales. Pero está en mega libras sobre in cuadrado, ya es KSI. Entonces está aquí, esto es KSI. Tengo que borrarlo. Luego, bueno, entonces aquí iría así. Y el sigma máximo es de 42,17 megapascales y viene así entonces. KSI, de nuevamente KSI. Luego el sigma promedio, que era de menos 5, entonces de compresión, va hacia adentro. Menos 5 KSI. Este otro lado igual, así, sobre el eje secundario. Y dibujamos el tau, y el tau era 47,2 megapascales y viene hacia acá 47,2 mega, o sea, KSI. Me da por colocar megapascales, pero no es KSI. Y ahí está. Y ahí está la respuesta y están en el mismo gráfico también. Se puede hacer eso. ¿Ya? No hay problema. Entonces aquí voy a hacer una corrección. Porque esto es KSI, así que voy a borrar este. Voy a corregirlo acá. Entonces, KSI. Oh. No, una desgracia.
Ahí sí. Ahora sí, entonces, pantallazo ya lo. Bien, ahí está. Bueno, eso quería compartir con ustedes hoy día y ya mañana, entonces entregarle la tarea, yo creo, para que la puedan entregar la próxima semana. Así que vamos a adelantar, yo creo que la fecha de esta evaluación está para el 21 de diciembre, pero como con una semana yo creo que es el tiempo suficiente para hacer esto, como es en grupo. Me gustaría ahora sí definir claramente las parejas en esta clase para que quede el registro y así pueda cargar de mejor manera la evaluación, porque no hemos hablado de esto. Así que voy a ir al ambiente de aprendizaje y a ver, esto lo podemos hacer. No, hagámoslo individual mejor. No, como última tarea no creo que sea muy fácil, no, estamos muy complicados, así que no. Ya va a ser individual, ya la tarea del círculo de amor es individual, tienen que hacerlo de manera individual porque estamos a fin de año y muy difícil que puedan trabajar en equipo, así que mejor eso. Bien, mañana les entrego la tarea para que entonces la puedan entregar la próxima semana. Que tengan una buena jornada y nos encontramos mañana entonces. Gracias, Chau, profe, que chau. esté muy bien. Igual a Gracias. ustedes.